Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo os quiero presentar una placa que incluye una FPGA de bajo coste. Una FPGA es un circuito integrado que permite implementar circuitos digitales en su interior. En concreto, en este vídeo se va a hablar de la OMD AZZ, la cual se puede encontrar en dos diferentes versiones. La diferencia entre esas dos versiones es básicamente la FPGA que incluye, donde la primera es la EP4CE6 y la segunda es la EP4CE10. La diferencia entre esas dos FPGA es que la primera permite implementar circuitos un poquito más reducidos, mientras que la EP4CE10 permite implementar circuitos más grandes, con más puertas lógicas. Tal cual se compra la placa, se incluye con un plástico protector que sirve para retener el polvo, aunque si usáis la FPGA o la placa con frecuencia, recomiendo retirarlo con las cuatro tuercas que incluye en la parte inferior. Tal cual se compra el producto, en el enlace de la descripción que proporciono en este vídeo, llegarán con cuatro productos. El primero es la propia placa en sí, el segundo es el cable USB de tipo B para alimentar a la placa y el tercer y cuarto son unos cables que permiten conectar la placa al ordenador de tal forma que podamos transmitir los circuitos diseñados en el ordenador en la propia FPGA. La FPGA incluye diferentes módulos hardware, los cuales nos permitirán entrenar las habilidades sobre diferentes protocolos, por ejemplo, eh, y nos permitirá diseñar diferentes hardware para diferentes propósitos. En primer lugar nos encontramos con la alimentación, donde se nos ofrece dos posibilidades. Una a través del cable USB ya mencionado, a 5 voltios, y otra es el puerto jack de 2.1 5.5 milímetros. Es el mismo conector que se puede encontrar en un Arduino. La tensión recomendada es 5 voltios con una intensidad mínima de 1 amperio. Además, se incluye un interruptor en forma de pulsador, el cual nos permitirá controlar el paso de corriente entre la fuente de alimentación y lo que viene siendo la placa en general. En siguiente lugar nos encontramos con cuatro displays de 7 segmentos, los cuales nos permitirán mostrar dígitos o algunos caracteres alfabéticos y además se incluye el punto. También se nos permite conectar un teclado de tipo PS2 a la placa de tal forma que podamos dar entrada de texto al FPGA. En el caso de no disponer de un teclado PS2 es posible obtener un conversor de USB a PS2. También podemos encontrar un puerto serie, aunque no se usa mucho en la zona doméstica, se suele usar bastante en la industria. Para dar salida de vídeo nos encontramos con un conector VGA, el cual nos permitirá conectar la FPGA a un monitor, aunque a destacar este puerto VGA tal cual viene configurado solo permite dar hasta 16 colores por píxel. También nos podemos encontrar con un buzzer. Un buzzer es un emisor de sonido a una sola frecuencia. Este buzzer se puede encontrar, por ejemplo, en un ordenador en el inicio del arranque, cuando suenan los pitidos iniciales que indican que todo va correcto o hay algún error. También se incluye un sensor de temperatura y una memoria EEPROM. La memoria EEPROM permite almacenar datos de forma permanente, es decir, aunque se corte la corriente, esos datos permanecerán guardados. Es muy útil para guardar configuración u otros parámetros. También se incluye un sensor de infrarrojo, el cual nos permitirá a través de un mando dar una entrada a la placa, en este caso al FPGA. También se incluye una serie de botones y una serie de interruptores acoplados a esos botones. Para dar una salida sencilla se incluyen 4 LEDs, los cuales serán muy útiles para el inicio del desarrollo en esta placa. Para el almacenamiento de datos de forma temporal se incluye una memoria de tipo SDRAM de 64 MB. Que sea de tipo SDRAM implica que es de tipo volátil, es decir, cuando se corta la corriente, los datos se pierden. Las ventajas de esta memoria respecto a la EEPROM son básicamente que
esta es más rápida y permite más ciclos de escritura. Es decir, mientras que esta con una cierta cantidad de ciclos de escritura se estropearía, esta necesita muchos más ciclos de escritura para estropearse. También se incluye un botón de reset. El botón de reset no reinicia la FPGA en sí, sino que simplemente proporciona una entrada de reset a la circuitería que nosotros hayamos diseñado. Es decir, si nosotros no implementamos una funcionalidad de reset, este botón no hará nada. En último lugar, se incluye el puerto JTAG. El puerto JTAG nos permite, como ya mencioné antes, conectar el ordenador a la placa y, bueno, de la placa a la FPGA. Este puerto es el que se usa para programar o implementar el circuito digital en la FPGA. En último lugar, nos encontramos con un reloj, el cual nos permitirá implementar circuitos secuenciales. Este reloj funciona a una frecuencia de 50 MHz, aunque con los dos PLL incluidos dentro de la FPGA se puede variar esa frecuencia a la que se desee. Por ejemplo, en vez de 50, 30 o 70 o 100. A lo largo de esta serie de vídeos se irá diseñando una serie de ejemplos para cada uno de los dispositivos hardware que se pueden encontrar en esta FPGA, de tal forma que sirva como ejemplo de uso. Hasta luego.